Relatos del lado oscuro, clips. Para cuando tienes el tiempo contado. Este relato nos lo ha enviado nuestra amiga Erika. Está muy interesante. Escúchelo usted. Vamos para allá. Hola, mi nombre es Erika. El siguiente relato es muy breve, es de La Llorona. Esto ocurrió aquí en Puebla, en la privada A, 22 Poniente, entre 15 y 17 Norte, para que ubique bien. Se dice privada, pero no está cerrada al final de la calle. O sea, la 17 sí baja, pero hay una casa al final de la calle. Hago referencia a esto porque el sonido que se oyó, el lamento, el lloriqueo, se oyó muy fuerte, pero muy, muy, muy fuerte. Esto pasó hace aproximadamente 15 años, en la madrugada, un fin de semana, en una madrugada como 2:45 aproximadamente. Se oía así como, dio la impresión de que estaban atacando a una mujer y se quejaba, lloraba, era aterrador, la verdad era aterrador. Me acuerdo y se me ponen los pelitos de punta porque fue una sensación súper incómoda y me dio miedo. El sonido se oía de esa casa que está al final de la calle hacia la diagonal. Realmente avanzaba como si la persona fuera huyendo hacia la diagonal. Lo curioso, lo interesante es que pues los perros de las casas aledañas, al oírlo, ladraban. Cuando el sonido pasaba o terminaba de pasar enfrente de las casas, se quedaban callados. Por eso es que yo digo que el sonido empezó ahí en la casa del final de la calle y terminó en la diagonal, porque así se oyó los perros, cómo fueron callando, o sea, aullando y callando. Esa fue la dinámica. Platicando con los vecinos en esa época, dos vecinos me dijeron que oyeron lo mismo, pero ninguno se atrevió a asomarse, o sea, tanto ellos como yo no se atrevieron a asomarse para ver qué pasaba. La verdad daba mucho miedo. Yo me tapé la cara así con las sábanas. Sí fue impactante. Y a los 3 días, la señora que vivía en esa casa al final de la calle falleció. Entonces no sé si tenga relación, pero pues sí, me impactó mucho y me sigue erizando la piel cada vez que me acuerdo. Un día estábamos en la sala viendo la televisión, mi mamá, mi primo y yo. De repente oímos que abrieron el portón, entró un coche, que se bajaron, se oyó que soltaron la puerta del coche, que cerraron el portón. Y pasaron 5 minutos y nadie entró, los tres, así literal, porque lo platicamos entre los tres. Esperábamos ver entrar a mi papá de que llegaba de trabajar y obviamente nunca entró. Entonces los tres nos quedamos así como que yo nada más vi que mi primo se paró y se asomó y regresó, pero su cara era así como de ¿qué onda? De duda, como que no sabía ni qué. Nosotras seguíamos viendo la televisión. Cuando le preguntamos ¿qué te pasa? Dice, es que yo oí llegar a mi tío. Y nosotras, sí llegó. Y dice, no llegó. ¿Y cómo que no llegó? Y dice, no llegó, no hay nada. Entonces yo me paré y también fui a ver. Y efectivamente, no había ningún coche. Pero los tres escuchamos el ruido del coche, de que entró, se bajó del coche, cerró el portón y nunca entró a la casa. No, mi mamá dijo, no, es que seguramente esta casa es tan vieja que guarda sonidos. Seguramente fue un sonido que se guardó. Pero sí, a mi primo y a mí nos dejó así como que, qué cosa tan rara.
desde que yo recuerdo, como de 10 años, 12 años, tengo premoniciones de muertes. Ya me acostumbré por ejemplo, a que si yo sueño algo de algún entierro o cosas así, por lo regular pasan. A lo mejor es en una semana, en 2 semanas, 3 semanas, un mes a lo mucho. Me pasó, lo tengo muy marcado con una tía muy querida, que se murió cuando yo tenía 12 años. Ahorita tengo 44. Que soñé el entierro, soñé que todo el mundo lloraba, que yo lloraba, el panteón, todas esas cosas. Y a la semana mi tía falleció. Entonces como que me quedó muy marcado eso. Y del que fue mi esposo, también soñé la muerte de su abuelita. Yo no sabía que se iba a morir su abuelita, no sabía que era su abuelita, pero sí veía yo a parte de su familia, aparte de su familia que no conocía, y es gente desconocida, pero fue exactamente en el panteón que yo soñé, en la misma parte del panteón que yo soñé. Todo fue igual a mi sueño. Y también ese fue a los 3 días. De mi tía fue en una semana y de él fue a los 3 días. Son los que me han marcado mucho y que yo recuerdo mucho. También, por ejemplo, me llega el olor a flores, de esa flor blanca que ponen en los velatorios. No sé cómo se llama esa flor. Nunca he querido saber tampoco cómo se llama, pero es un olor muy peculiar, muy penetrante. Y eso sí, siempre que huelo las flores, al otro día, ese sí no falla, al otro día alguien se muere. Me pasó con mi abuelita, me pasó con una tía del que fue mi esposo, y me pasó apenas con el hijo de una amiga, que también, o sea, yo llegué, me senté, dije, voy a descansar tantito, y empezó a oler a flores. Yo dije, madre mía, huele a flores, ¿por qué huelo a flores? ¿Quién se va a morir? Yo usualmente tenía como problemas para dormir, no podía dormir bien en esa casa, tenía muchas pesadillas. Esa experiencia sí fue muy fuerte. Estaba yo tratando de dormir, siempre he tenido gato, y en esa época tenía yo una gatita, y pues mi gatita siempre dormía conmigo. Esa noche la gatita no quiso acostarse conmigo. Yo me llego como a quedar entre dormida y despierta, porque no era un sueño totalmente pesado, ni estaba yo soñando, y sentí como me jalaban la sábana, así, literal, me jalaban la sábana, y de repente siento que me empiezo a elevar, como que empiezo a flotar en posición acostada. Literal, sentía yo el aire debajo de mí. De repente empiezo a sentir, yo no podía abrir los ojos, porque traté de abrir los ojos, no podía, y de repente empiezo a sentir que giro, estando acostada, girando como en círculo, girando, pero cada vez era más fuerte, y yo sentía que me estaban tomando de los brazos muy fuerte. Lo cuento, señor Cantalapiedra, y me dan escalofríos, porque esa fue la peor experiencia que tuve en esa casa. Yo no sentía que hubiera nada debajo de mí, y de repente sentí como me caí nuevamente en la cama. Abro los ojos, no estaba yo tapada, y mis sábanas estaban en el suelo. Llegó mi gatita, se acurrucó conmigo y me empezó a lamer. Yo jalé las sábanas y dije, no, pues fue una pesadilla, estaba yo soñando. Al otro día, cuando me levanté, me meto a bañar normal,
y de repente me empiezo a ver los brazos y resulta que tenía yo unos moretones de como si me hubieran agarrado los brazos, lo que yo sentí la noche anterior, de que me estaban agarrando los brazos. Bueno, justo en esas partes tenía yo moretones en los brazos de como una mano me hubiera estado, o sea, si me hubiera agarrado muy fuerte, así, tenía yo las marcas. Estaba yo durmiendo y oí una voz muy dulce, que me decía, Eri. Yo la oí entre sueños, Entreabrí los ojos y vi el reloj y dije, se me hace tarde. Y me levanté corriendo para ir a la universidad porque tenía examen. Me voy a la cocina, me preparo un café, lo meto al horno, le ponía yo leche en ese entonces lo pongo encima de la mesa, abro la puerta del refrigerador para servirme la leche y cuando abro la puerta del refrigerador yo oigo que se menea mi taza, que alguien le está moviendo a mi taza. Obviamente no había nadie, mi mamá trabajaba, mi papá trabajaba, yo soy hija única, entonces pues no había nadie más en la casa. Como que me asomo del refrigerador cuando tenía la puerta abierta, como que me asomo para ver qué es. Yo oía el sonido de que estaban moviéndole a la taza, pero la cuchara no se movía. Se oía el sonido, pero no se movía. Y sin embargo, el agua giraba. Entonces, yo lo único que hice fue sacar la leche, servirme la leche en la taza, regresar la leche al refri, cerrar la puerta y decir, no me vas a espantar, no sé qué quieras, pero conmigo no cuentes. Y me fui, obviamente no me quedé en la cocina, ya me dio miedo, me fui a la sala. Ya giré bien mi taza, hice yo misma el sonido con la cuchara y todo, que se oía exactamente igual momentos antes, y me tomé el café, ¿no? Y ya me fui a la universidad, pero sí son de las pequeñas cosas que me sucedieron en esa casa, porque fueron muchísimas las cosas que me sucedieron en esa casa.